Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar acá hoy con ustedes y poder presentarles el desarrollo de las energías renovables en Argentina. Veo que también hay gente joven, lo cual es muy bueno, sobre todo para este tema del desarrollo de las energías renovables. Así que vamos a tratar de adaptar la presentación para que sea útil para todo el mundo. El primer tema que queríamos presentar hoy en lo que era este desarrollo de energías renovables es algo que se llama Matriz Energética Argentina. Para utilizar términos simples, sería cuáles son las distintas fuentes de energía que hay en Argentina. Entonces, ese va a ser el primer tema. El segundo, cómo se fueron desarrollando las energías renovables en el mundo. Vamos a después pasar un poco a la parte política y entender el marco normativo, que sería cuáles fueron las leyes que se fueron haciendo en los últimos 2 años para permitir que las energías renovables se puedan desarrollar y tomar el impulso que necesita. Y después vamos a ir un poquito más en detalle en las distintas tecnologías y recursos que se van a ir desarrollando poco a poco en la Argentina. Como les decía, el punto inicial para entender esto es la matriz energética. Para decirlo de manera fácil, ustedes van a ver a la izquierda que tienen fuentes primarias. Lo que sería una fuente primaria es todo lo que es natural. Y van a ver que lo que tienen en la parte de natural lo van a separar en dos. En una parte de renovable y una parte de no renovable. Todo lo que es renovable es lo solar, lo eólico, lo que llamamos marina, geotermia. Y todo lo que es no renovable es lo que se usa en casi todo el mundo y en mayor medida, que es el carbón, el gas y el petróleo. Y después a la derecha van a ver una segunda parte que son fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos el carbón solo, no nos va a producir energía. Entonces hay que transformar ese carbón para que nos pueda dar energía. Eso se puede hacer de dos maneras, a través de una central eléctrica o en el caso del petróleo, a través de una refinería. Entonces, cada vez que ustedes tengan el concepto de matriz energética, lo separan en dos. En el recurso inicial o recurso primario o fuente primaria, una parte de transformación y después las fuentes que ustedes conocen, que serían, en el caso de los combustibles líquidos, las naftas para los autos o el gas para la calefacción, y en el caso de la electricidad, la que se usan para las industrias y para las casas. Habiendo dicho eso, tratemos de entender cómo está distribuido este recurso en la Argentina. El primer gráfico, que está en naranja, van a ver que tienen el 50% que viene de gas natural. O sea que el 50% de la energía que se utiliza proviene de gas natural, que como dijimos es no renovable. Después le sigue el petróleo, con 32%. O sea que solamente con el gas y el petróleo estamos a más del 80%. Entonces ese es el punto de partida. Esta es la foto que tenemos hoy de la Argentina en el 2015. Dato de color, van a ver que hay un número abajo de 2015 que dice 80.000 KTEP. Eso quiere decir kilos, toneladas de petróleo equivalente. No vamos a hacer algo complicado, pero simplemente para decirles que se buscó una unidad para poder comparar todas las fuentes de energía, ya que no es lo mismo el carbón que el gas y que el petróleo. Entonces es como si uno quiere comparar peras con manzanas con naranjas. Lo que se buscó es una unidad para ir comparando todas estas distintas fuentes de energía y que nos permitan a nosotros llegar a valores, que en el caso de Argentina es 80.000 kilotoneladas de petróleo equivalente. Para que se den una idea, esto representa el 1% del consumo mundial. O sea, en el mundo se consumen aproximadamente 160.000 kilotoneladas de petróleo, 160 millones de kilotoneladas equivalentes. O sea, Argentina representa el 1%. O sea, dentro de lo que sería la matriz energética mundial, nosotros representamos nada más que el 1%. Cuando vamos al año 2025, lo que se va a buscar es, ¿ven la parte verde? Que dice 6% y acá dice 14%. Se busca de acá en más que la parte renovable vaya creciendo y que la parte del carbón, del petróleo y del gas vaya disminuyendo.
Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Y esto se respeta, ya sea para Argentina o para el mundo. Hablamos recién de lo que era la matriz primaria. Veamos ahora la matriz secundaria. La matriz secundaria es la energía eléctrica. O sea, acá nos olvidamos de la nafta que se usa para los autos o el gas que se usa para calefaccionar las casas. Hablamos nada más que de la energía eléctrica. Y sin embargo se respeta más o menos el mismo patrón, que es que el 64% viene de generación térmica. Generación térmica es, ¿se acuerdan que teníamos la parte de transformación? Es lo que entra en carbón, es lo que entra en gas y lo que entra en petróleo. O sea, si bien pasamos de un 85 a un 64, todavía estamos hablando de un porcentaje muy, muy grande solamente en generación eléctrica. Y acuérdense que todavía hay que sumarle todo lo que se usa de nafta para los autos, para los aviones o para calefacción. Esto es solamente energía eléctrica. Y después tenemos una parte de hidroeléctrica, que es el 29%, y el resto es nuclear y renovable. Eso para el caso de 2015. Y después hay dos gráficos para la 2025. ¿Por qué ven dos números diferentes? Uno que es 197 terawatt-hora y uno de 168. Porque de la mano de las energías renovables y el hecho de insertarlas en la matriz para diversificar este uso, hay un segundo concepto que es muy, muy importante, que es el de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eficiencia energética? En palabras simples, si nos vamos de casa apagamos la luz, si no estoy mirando la tele la apago y trato de utilizar nada más la energía que necesito. Y ustedes se van a decir, ¿por qué? Porque justamente vemos que una gran parte de esta energía es no renovable. No renovable quiere decir que el día de mañana nuestros nietos por ahí no la tengan. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir cuidándola. Por eso van a ver, cada vez que les hagan presentaciones sobre matriz energética o fuentes de energía, que hay una tendencia y un modelo eficiente en el cual se dice, si seguimos así, consumiendo a la velocidad que consumimos, vamos a llegar a este punto. O sea que los recursos van a acabar antes. Si en cambio tomamos conciencia desde hoy y empezamos a optimizar la energía que tenemos, vamos a usar menos energía no renovable y nos va a permitir llegar más lejos con estas fuentes de energía que hoy representan un porcentaje muy grande. Entonces no es que hoy podríamos decidir, a partir de ahora usemos solamente energías renovables. ¿Por qué no se hace? No se hace porque no se puede físicamente hoy, 2017, cambiar directamente. Es un cambio gradual que lleva muchos años. Y al llevar muchos años nos permite introducir varias acciones. Una acción es, tratemos de fomentar las energías renovables. Una segunda acción es, tratemos de usar la energía de manera eficiente. Si a ustedes les preguntan qué es una energía renovable, lo más probable es que me den ejemplos, me digan, y la energía solar es renovable, correcto. Me digan, no, mira, la energía eólica también es renovable. Pero ¿qué quiere decir en la definición una energía renovable? Es una energía que, como dice ahí, por proceso natural se repone a un ritmo mayor que lo que yo consumo. Eso quiere decir que si yo el sol no lo capto en paneles, ¿al día siguiente voy a tener sol o no? Sí, voy a tener la misma cantidad. O sea, no hay manera de que yo pueda justamente usar ese recurso de la misma manera que tampoco puedo meterlo en un bolsillo y llevarlo a otro lado. Es un recurso que está ahí y se renueva todos los días. Y también sirve para un ejemplo, que es el de biomasa. Biomasa es utilizar la energía que se podría sacar de las plantas o de los desechos de actividades agrícolas. Si yo tengo una cantidad de desechos que se genera todos los años y yo no consumo más de eso, al año siguiente voy a tener la misma cantidad. Entonces, por más de que no sea algo que nosotros llamamos energía limpia, porque va a haber una combustión, o sea, se va a generar dióxido de carbono, al poder renovarse todos los años, voy a considerarlo como un recurso renovable. ¿Se entiende esta diferencia? Perfecto. ¿Cómo fue cambiando la energía renovable en el mundo? Que es lo primero que nos vamos a preguntar. Y acá en este gráfico tenemos la capacidad de energía renovable instalada. Entonces me dirán, bueno, ¿y qué es la capacidad de energía instalada? Ustedes se compran un auto y yo les pregunto, ¿y el auto a qué velocidad va? Va a 150 kilómetros por hora. Perfecto. ¿Quiere decir que vas a recorrer 150 kilómetros? No. Puedes hacer 100 kilómetros en un día, puedes hacer 30.000 kilómetros en un año. Entonces son dos cosas distintas. Uno es la velocidad a la que puede ir el auto, que va de 0 a 150 como máximo, y otro es la distancia que uno pueda recorrer. Acá va a pasar lo mismo. Cuando ustedes vean capacidad, sería como la velocidad del auto. O sea,
Hoy en día hay una capacidad de 1.100 gigawatts. O sea, no se puede producir más de 1.100 gigawatts renovables. ¿Eso quiere decir que se producen 1.100 gigawatts? No. ¿De qué va a depender? Del tiempo. De la misma manera que el auto. El auto va a 150 kilómetros, pero si yo lo hago andar un día, un año, va a ser distinto. En un caso puedo hacer 100 kilómetros por día, 150 o 30.000 kilómetros por año. Entonces, en un caso vamos a hablar de capacidad instalada, que en este caso son 1.100 gigawatts, y después vamos a usar otra unidad que se llama los gigawatt hora o los megawatt hora, que eso nos va a dar una idea de cantidad de energía en el tiempo. Entonces, cada vez que ustedes tengan que hacer una pregunta o un primer análisis, háganse la pregunta de cuál es la capacidad instalada y piensen a qué velocidad puede ir mi auto. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto puedo recorrer con ese auto? ¿Cuánta energía puedo generar con mi planta? Y ese resultado se los van a dar en gigawatt hora o en terawatt hora. Es muy importante que tengan este concepto para entender bien el fenómeno de la producción energética, la capacidad de producción y la cantidad de energía que consumimos. Bueno, acá van a ver que los países más importantes en cuanto a producción renovable en capacidad instalada es China, Estados Unidos y Alemania, son los tres primeros. Y ahí lo que queda arriba a la izquierda es el resto del mundo. Y cuando tomamos el resto del mundo, fíjense que en los países de Sudamérica, Brasil es el rojo. Y fíjense la diferencia que hay entre Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. ¿Eso qué les dice? Que todavía tenemos mucho por hacer, lo cual no hay que mirarlo como algo malo. Hay que mirarlo siempre del lado positivo. Todavía tenemos mucho para desarrollar. Y ese es parte de nuestro trabajo, tratar de entender de qué manera en el país que tenemos, que es muy extenso y que tiene casi todos los recursos renovables, vamos de a poco a ir fomentando este desarrollo para pasar de lo que tenemos hoy, que son 0,8 gigawatts, a un objetivo en 2025 de 10. Fíjense el cambio que se quiere hacer de 0,8 a 10. Y esos son los planes que nos tenemos que ir trazando día a día. Este gráfico parece complicado, pero al final es bastante sencillo. ¿Qué les marca? La curva en azul es la energía renovable y la curva en gris es la energía no renovable en cuanto a instalación o capacidad de producción. Pero no mide la capacidad instalada, mide cuánto crece. Entonces, cuando no tenemos una curva de crecimiento que va para arriba, quiere decir que todos los años se crea más que el año anterior. O sea, en un año teníamos por ahí, agarremos el año 2010, se habían creado 75 gigawatts. En el año 2015 se crearon 150 gigawatts más. Entonces, si hubiésemos arrancado con 75, al año siguiente no teníamos 150, se creó más que 75. Entonces estábamos ya en 170 y después estábamos más todavía. Entonces, la curva de la capacidad instalada se parece más a una parábola, o sea, es como una curva más exponencial, que todos los años se instala mucho más que lo que se instaló el año anterior, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que nos estamos dando cuenta que no es algo lindo para tener, sino que es algo necesario, y cada vez son más las inversiones que van en este sentido. Y si miran la curva gris, todos los años en energías renovables simplemente agrego la misma cantidad. Entonces, ¿voy a tener todos los años más energía no renovable? Sí. ¿Por qué? Porque la población también va creciendo. Si nosotros miramos cuánta gente había hace 10 años y cuánta gente hay hoy, al ir creciendo este número también necesito hacer crecer la energía. Y como dijimos en la primera slide, una gran proporción es ¿de qué? Es de energía no renovable. Entonces, sigo necesitando esta parte gris. Pero lo que estoy buscando es que la parte azul crezca todavía más rápido para que el día de mañana se pueda ir equilibrando. Y acá es la primera diapositiva en la cual les mostramos qué es lo que se quiere hacer desde el gobierno. Entonces, la idea es llegar a instalar 10 gigawatts en el 2025. Y eso va a requerir una inversión muy, muy grande. Para instalar esto se van a necesitar 15.000 millones de dólares, lo cual no es un vuelto. Pero justamente al darnos cuenta que es algo completamente necesario, lo que se está haciendo es tratar de fomentar ese proyecto para que cada vez se puedan instalar más plantas de este tenor, de tenor renovable. Y compárenlo con las otras, compárenlo con lo que se va a agregar en nuclear o en la termoeléctrica. Acuérdense que termoeléctrica viene de calor, que viene de carbón, gas y petróleo. Fíjense que en un caso van a instalar 6, en el otro van a instalar 10.
Desde el Ministerio de Energía se separa en distintas secretarías. Hay una secretaría que es la Secretaría de Energía Eléctrica. Y dentro de esta Secretaría de Energía Eléctrica hay una subsecretaría de Energías Renovables, que es donde trabajo yo. Esta subsecretaría lo que hizo fue decir, bueno, ¿cuáles van a ser los temas más importantes que tenemos que desarrollar? Y separaron en dos direcciones nacionales. La primera, que se llama de Energías Renovables, y la segunda de Promoción de Energías Renovables. ¿Y por qué hicieron esta diferencia? En la primera lo que se va a buscar es desarrollar los recursos que ya existen hoy, que es lo que vamos a ver más adelante, los distintos planes, las distintas leyes, los distintos organismos que ya existen, para justamente cumplir con las metas que dijimos de aumentar la capacidad. En el segundo caso vamos a desarrollar o ver de qué manera ayudar el desarrollo tecnológico de las energías que hoy no están tan desarrolladas. Muy probablemente ya vieron en la tele varios molinos eólicos, ¿correcto? Varios paneles. ¿Pero alguna vez vieron funcionando una planta de generación eléctrica que funciona con las olas del mar? Hay plantas que se están desarrollando en el cual la ola del mar mueve un pistón para arriba y para abajo y eso va a generar energía. Entonces, eso forma parte de las nuevas energías que tenemos que pensar en un futuro para desarrollar. No es algo que vamos a poder hacer el año que viene porque todavía la tecnología no está lista. Pero si no anticipamos eso, nos va a pasar siempre lo mismo que nos pasa hoy en el 2015. Estamos siempre corriendo desde atrás. Entonces, la idea es ver de qué manera los distintos institutos, por ejemplo, el CONICET, nos puede ayudar para empezar a desarrollar todas las tecnologías que sabemos que hay muchas chances que se desarrollen de acá a 5 o 10 años. Por eso esa separación en las dos direcciones. Una, hoy. La otra, mañana. Y dentro de estas dos direcciones, ¿cuáles son los principales programas y los principales desafíos? Hay un programa que se lanzó el año pasado que se llama Renovar. Este programa de Renovar lo vamos a ver un poquito más de detalle y ahí le voy a hablar por ahí un poquito más a la mitad de la derecha, porque vamos a hablar de todas las condiciones de financiamiento y de impacto fiscal que se usó para poder justamente financiar y promover estos proyectos. Vamos a hablar de la Ley 27191, que es como la madre de este posible desarrollo. Después también tenemos el FODER, que el FODER es un fideicomiso que se puso en práctica para justamente respaldar estas inversiones. Que la gente que iba a invertir en estos proyectos no tuviese miedo de decir, ¿qué pasa si cuando yo termino de hacer mi planta, me la sacan? Entonces, lo que se hizo, se instauraron distintos métodos que justamente aseguran a la gente que venga a invertir y crear estas plantas de que va a tener una garantía de recibir parte de su inversión cuando le compren la energía que produzca. Después hay otros temas como el PERMER, que lo vamos a ver más adelante, y en la parte de la derecha, los temas más importantes por ahí son los de red de transmisión, precio y marco tarifario, que es trabajar para que el día de mañana cada uno pueda también producir energía en su casa y vendérsela al vecino. Algo que hoy en algunas provincias se está empezando a hacer, lo que se está buscando es que se pueda hacer a nivel nacional con una ley que se llama generación distribuida, que quiere decir, si yo en mi casa pongo un panel y hay momentos del día en el cual no estoy usando esa energía, yo en vez de tomar la energía de la red, la devuelvo a la red y al fin de mes vamos a hacer un balance entre lo que yo consumí y lo que yo entregué y puede haber casos en los cuales estemos en cero. Entonces, este es otro de los proyectos que, como dijimos, forma parte del mañana. Eso es algo que se maneja desde la parte de promoción, en ver cómo tenemos que armar estos sistemas para que la red me permita a mí tomar energía, entregar energía, tomar energía, entregar energía. Y eso necesita un marco regulatorio, leyes, y necesita también una ampliación de la red y una ampliación de los medidores. El medidor hoy que tienen en su casa que les marca la energía solamente funciona en un sentido. Solamente cuenta cuánta energía están consumiendo. Pero si yo lo hago al revés y le empiezo a generar, ese medidor no toma. Entonces también hay toda una parte técnica que hay que llevar adelante para que sea lo que se dice bidireccional. Que el medidor sea inteligente y diga, estás tomando la red, estás entregando de la red, estás tomando de la red. Entonces todo eso también entra en la segunda parte. Entremos ahora en el corazón de cómo se fue gestando esto. Se fue gestando con un marco normativo que es la Ley 27191. Para no aburrirlos con tecnicismos, la parte importante está en estos 4 cuadritos.
Lo primero que se dijo con la ley es, bueno, ¿qué queremos hacer? Y es lo que dijimos. ¿Necesitamos más energía? Sí. ¿Queremos que sea energía fósil? No. ¿Queremos que sea renovable? Sí. Plantemos metas. Entonces, la primera meta es 2017-2018, 8%. Acuérdense que estamos en 1, estamos pasando a 8. 2021, 16. Y 2025, 20. Ese es como el primer punto. Dijeron, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos llegar a esto. Perfecto. La segunda parte es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, entra la parte de diversificación del recurso. Esto no te quiere decir que va a ser 8% de solar u 8% de eólico. Lo que te dice es, la Argentina tiene una capacidad geográfica de generarte todas las energías renovables. Hagamos el mix que más le convenga a cada región. Toda la parte del norte argentino va a tener más solar o más eólico. Más solar. Todo el sur de la Patagonia, ¿qué va a tener? Eólico. Toda la zona donde están los ríos de deshielo, la hidroeléctrica. Entonces, este es el espíritu de esta segunda parte. No tratemos de decir todos tienen que tener solar. No. Tratemos de decir todos tienen que tener acceso a la energía renovable. Sí. Démosle las condiciones para que cada uno, en donde esté viviendo, en la provincia que esté, pueda desarrollar el mejor recurso para eso. El tercer punto es el incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir el incentivo fiscal? Yo quiero que esto se desarrolle y quiero que venga mucha gente a desarrollar estos proyectos. ¿Qué hago? Voy a, por ejemplo, decirles que si traen inversiones y se ponen a construir, todo lo que ellos hagan en Argentina, todo el componente nacional que ellos desarrollen, va a tener un beneficio fiscal para pagar impuestos. Va a decirles también, por ejemplo, vieron que ustedes cuando compran algo en el precio tienen el IVA, que es el 21% del costo. Lo que se dice es, toda la inversión que vos hacés son costos que vas a pagar con este 21%. Ni bien terminás tu construcción, no tenés que empezar a vender la energía para recuperar ese IVA. Ni bien terminás, el Estado te va a devolver lo que vos pagaste de impuesto. Otro incentivo es, por ejemplo, los aranceles. Ustedes saben que hay mucha tecnología que viene de afuera en estos temas. Y todo lo que viene de afuera tiene un arancel impositivo, que lo que busca es justamente proteger la industria nacional. En todos estos temas, que son equipos que todavía hoy no estamos desarrollando en Argentina, esos ítems para que lleguen, lo que hacemos es sacarle esta tasa. Lo otro es, cuando empiecen a vender energía, van a tener ganancias, que es la idea de un proyecto. Entonces lo que se dice es, tratemos de que los primeros años que ellos están invirtiendo, esa plata que van a invertir, la puedan después poner para cubrir las ganancias. Entonces son un montón de incentivos fiscales que el que tiene la posibilidad de poner una planta térmica o una planta renovable, ¿cuál va a elegir? Y la renovable. Entonces está orientado a eso, que la gente va a desarrollar la matriz energética, se oriente más por energías renovables, ya que les va a dar mayores beneficios. Y por último, el FODER. ¿Qué es el FODER? Ustedes saben que la energía acá la vende un único ente, que se llama CAMESA. CAMESA es la compañía argentina del mercado mayorista de energía. O sea, ¿qué hace CAMESA? Va, compra la energía de todas las centrales que producen y después la distribuye y la vende a las provincias. Entonces, si yo tenía una central térmica, ¿a mí quién me pagaba? Me paga CAMESA. Y si CAMESA no me paga, lo lamento. Entonces, ese era el primer límite que teníamos. Dependíamos nada más que de CAMESA para que nos pague la energía. ¿Qué pasa si nosotros decimos que en caso de que CAMESA no pague, hay un fondo que está bloqueado para pagar las facturas no pagadas por CAMESA? La gente dice, bien, ya tengo una segunda persona que va a pagar mi factura en caso de que CAMESA no me pague. Y además, a ver si lo tengo acá atrás, hay una segunda garantía, que ¿cuál es? Que en caso de que el FODER se quede sin plata, va a haber un bono del Tesoro que va a cubrir esa inversión. Entonces lo que se buscó con esta ley es asegurarle a la gente que ponga esta planta que el primero que le va a pagar es CAMESA, pero que si CAMESA no paga, va a pagar el FODER, y que si el FODER no paga, va a pagar el Estado Nacional con el Tesoro, y si el Estado Nacional no paga, entra al Banco Mundial. Entonces eso permitió que la gente tuviera mucho más confianza a largo plazo. Porque ustedes, ¿cuánto piensan que dura una planta solar o una planta eólica? ¿Un año? 5 años, 10 años, 20 años. Son plantas que están diseñadas para funcionar 20 años. Entonces la inversión es mucha los primeros años de construcción y después tardó muchos años en recuperar esta inversión. Entonces por eso necesitan tener esta garantía de decir,
A medida que vaya pasando el tiempo, quiero seguir teniendo la garantía que yo la energía que voy produciendo me la van a pagar. Y eso es lo que se buscó. Decir, las garantías son estas. Te va a pagar Camesa como a todo el mundo. Si Camesa no paga, paga el FODER. Si el FODER no paga, paga el Tesoro. Y si el Tesoro no paga, paga el Banco Mundial. Esto es lo que vimos recién de la distinta capacidad instalada que se busca entre el 2018 y 2025. ¿Cómo se hizo esto? Vieron que cuando ustedes tienen que salir a vender un servicio, lo que hacen es una licitación. Una licitación sería llamar públicamente a la gente que quiera proponer un proyecto o un precio por un servicio. Esto se hizo mediante un contrato que se llamó Renovar. Renovar lo que dijo es, voy a proponer que la gente construya parques solares, parques eólicos y quiero tanta capacidad en megas. Entonces, en el 2016 hizo un primer llamado. Y este es el resultado. De todos los proyectos que se presentaron, hubo 29 que ganaron. ¿Y estos 29 cómo se elegían? Y la gente venía y decía, yo quiero instalar un parque eólico en esta zona. Perfecto, ok, hágalo. ¿Y cuánto me va a cobrar a mí la energía? Y yo le voy a pedir que usted me pague la energía $70 por megawatt. Ok. ¿Y usted, señor? Y yo le voy a pagar 71. ¿Y usted? 59. Entonces lo que se buscaba era ver cuál era el precio más bajo que teníamos que pagar nosotros como Estado esa energía. De esa manera se armó la licitación. Uno decía, yo quiero que en total tener una cierta cantidad de megas, acuérdense que son la capacidad instalada, para poder producir energía. Y el que me daba el precio más bajo, le otorgábamos la licitación. Y eso en todo el país. La idea era justamente que no compitiese una planta solar del NOA con una planta eólica de la Patagonia, porque los precios por ahí no eran los mismos. Entonces lo que se buscó es igualdad de oportunidades por energía. O sea que no tiene por qué salir igual de caro o de barato dos tipos de energía porque tienen tecnologías distintas y se instalan en lugares distintos. Entonces hizo competir a todas las solares juntas, se hizo competir a todas las eólicas juntas, a todas las hidráulicas juntas, a todas las biomásicas juntas. Y este fue el resultado de la primera ronda. Se licitaron en total 1.142 megas, lo cual es mucho para lo que veníamos acostumbrados en Argentina. Y eso en 14 provincias. Para la ronda 1.5, ¿por qué le pusieron 1.5? Porque después de la ronda 1 yo había querido comprar 1.000 megas y ¿saben cuánta gente ofertó? 6.000 megas. O sea, yo podía elegir entre todos y tenía muchísima oferta. Entonces lo que dijimos es, nosotros ofrecimos 1.000, bueno, compremos 1.000. Y hagamos una segunda ronda que se va a llamar 1.5, en el cual no voy a abrirla de vuelta a todo el mundo, sino que los que quedaron afuera porque no entraron tengan la posibilidad de, bajando los precios, volver a entrar. Y ahí se armó la oferta 1.1 y se adjudicaron de vuelta 1.281. O sea que después de la ronda 1 y 1,5 teníamos licitado 2.423 megas que se están construyendo. Ya hoy ya hay una que está funcionando, que es una de biogás. Y acá van a ver en el mapa todo lo que está pintado de celeste son las provincias que resultaron adjudicatarias de uno o más proyectos Renovar. En total fueron 17 provincias por un total de 59 proyectos. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho de los dos valores, la velocidad del auto y la cantidad de kilómetros? Las tienen los últimos dos números. ¿Qué son esos dos últimos dos números? El primero es la capacidad instalada, 2.400 megawatt, y el segundo es 8.200 gigawatt-hora por año. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas horas hay en un año? En un año hay 24 por 365, ¿correcto? Que eso nos da 8.760 horas. Si yo multiplico 2.000 por 8.000, no me da ese número de ahí, me da la mitad. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que estas plantas no pueden funcionar todo el tiempo. ¿Y por qué no pueden funcionar todo el tiempo? Porque no hay sol o porque no hay viento. Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta y por eso ponen los dos numeritos, para que uno sepa cuánto es la capacidad que le voy a instalar, o sea, a qué velocidad máxima puede ir, pero no quiere decir que todo el día vaya a ir a esa velocidad. De noche, la producción va a bajar hasta que no haya sol y ahí cero. Y a la mañana siguiente, cuando vuelve a amanecer, vuelve a producir. Y lo mismo con la eólica, por ejemplo.
Cuando hay viento y empieza el viento va a empezar a producir, cuando deja de dar viento, deja de producir. O la hidroeléctrica, en los momentos que hay mucha agua por deshielo o por dique, produce mucho, pero si hay sequía, iba a producir menos. Entonces, eso es lo que necesitamos saber en la segunda parte, que es los gigawatt-hora, porque a ustedes no les interesa en sus casas saber qué capacidad instalada hay. Les interesa saber cuánta energía les llega a ustedes. Porque si a mí me dicen, pero quede tranquilo, hay mucha capacidad instalada, pero yo no puedo prender la luz, les voy a decir, hay un problemita, porque a mí la luz no me llega. Entonces, cuando ustedes tienen que mirar cuál es el consumo de la Argentina, miran el segundo, que es la cantidad de potencia que se consume. Y este mapa es el resumen de lo que dijimos recién respecto a todas las energías renovables. ¿Por qué? Cada color es una energía distinta. Y van a ir viendo que son pocas las provincias que tienen varias energías a la vez. Como dijimos, hay una gran parte que tiene eólica, toda la parte de la cordillera y el noroeste tiene mucho solar. La parte del noreste tiene lo que llamamos biomasa, y la parte de violeta es los aprovechamientos hidroeléctricos. Que eso es lo que permite que sea un desarrollo renovable mucho más federal y que no esté orientado a una sola provincia, sino a todas las provincias que puedan contar con el recurso disponible para desarrollarlo. Y acá tienen el último resumen de qué fue lo que se hizo en estos 2 años en cuanto a los proyectos renovar de energía. 5 resultaron ganadores con hidroeléctrico, 6 para la parte de biogás, 2 para biomasa, 24 para solar y 22 para eólico. Y después tienen todos los números, los proyectos, las provincias, cuánto van a tardar en construirlo, la potencia instalada, o sea, la capacidad, lo que va a poder producir, y después la cantidad de hogares que se van a alimentar con esta energía y cuánto nos vamos a ahorrar de dióxido de carbono. No se olviden que esto, además de ser un recurso renovable, en su gran mayoría es un recurso limpio, ya que cuando ustedes tienen el panel solar cuando genera energía no genera dióxido de carbono. En cambio, cuando ustedes agarran el auto o cuando tienen una central térmica, sí. Entonces, esa es una ventaja adicional. Fijaros que se la estoy mencionando recién al final porque no forma parte de los primeros puntos de análisis. Entra recién al final cuando decimos, y además de bonus, tenés esta parte que vos contribuís a la reducción del efecto invernadero y al calentamiento global. Tratándose de un congreso de geología, me pareció interesante incluir estas slides, que es uno de los próximos temas en los que estamos trabajando en la parte de mañana. Uno de los temas que queremos trabajar en la parte de mañana es geotermia. ¿Saben lo que es la geotermia? La Tierra tiene adentro, en el corazón, mucho calor. Acuérdense que se fue enfriando desde afuera para adentro, o sea que en el núcleo de la Tierra todavía hay mucho calor. Imagínense ahora que en alguna de las capas haya quedado agua atrapada. Esa agua con mucho calor, ¿qué le va a pasar al agua? Se va a transformar en vapor. Se va a poder evaporar y le va a costar. ¿Por qué? Porque está atrapada abajo de cientos de metros. Entonces lo que se va a buscar es perforar de la misma manera que se perfora para sacar hidrocarburos, solo que en vez de sacar hidrocarburos, ¿qué vamos a sacar? Vapor. ¿Y este vapor para qué lo vamos a usar? Para hacer girar una turbina que nos va a dar energía. Entonces, este es el próximo tema que queremos incluir dentro de lo que son los planes de renovar. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Por 2 razones. Hay recursos en Argentina que estaban más al acceso de la mano, o sea, era más fácil tomar energía solar y energía eólica. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si yo les pregunto dónde hay vapores endógenos, que son los vapores que están abajo, para poder explotar, hay algunos lugares en los cuales ya se perforó y se confirmó que hay. Y después hay muchos lugares en la Argentina en los cuales se hicieron los estudios de superficie, se hicieron pequeñas perforaciones, pero no se llegó a perforar hasta encontrar el vapor. Entonces, ¿qué hay ahí? Cuando yo no sé si estoy seguro que hay o no hay un riesgo. Entonces, por eso es un poco más complicado desarrollar esta tecnología, ya que conlleva un riesgo asociado a la exploración, que no es ni más ni menos distinto del riesgo que hay para la exploración petrolera. O sea que simplemente cuestión de ir empujando este tema, convenciendo cada vez a más gente que este recurso está disponible en la Argentina, se puede explotar y tenemos las competencias para hacerlo, porque el geólogo que trabaje en la parte de petróleo puede también trabajar en la parte de geotermia.
el ingeniero en reservorios que trabaje en la parte de petróleo también tiene la formación para trabajar en este tema. Entonces, los recursos humanos los tenemos. Es simplemente cuestión de terminar de dar la última vuelta de tuerca, poner un par de personas de acuerdo y lanzar este tema de la geotermia en Argentina. Hoy por hoy hay 4 puntos que están identificados de alto potencial, que son los 4 primeros que podrían empezar a desarrollarse. Que hay 2 en Neuquén, 1 en San Juan y 1 en Jujuy. Y si ustedes miran el mapa de la Argentina, ¿dónde ven los triangulitos rojos? En la cordillera. ¿Y por qué creen que está en la cordillera? Porque la cordillera, por todos los movimientos tectónicos, es lo que justamente permite que se genere este tipo de energía. Es muy difícil que no lo tengamos vapor a mucha presión en otro lado que no sea en la cordillera. Vamos a tener por ahí vapor o agua caliente, como las aguas termales, pero no a temperatura suficiente para generar un vapor para generar electricidad. Hay otro tipo de generación, pero al ser más complicado y la tecnología todavía no avanzó tanto, vamos a arrancar por lo más fácil o por lo más difícil. Vamos a arrancar por lo más fácil. Las energías renovables que ya se conocían y se utilizaban ya están, ahora el próximo paso es este. Entonces lo que se va a hacer es ver de qué manera los contratos que fuimos lanzando de renovar van a empezar a incluir este tema de geotermia. No es fácil porque hay un montón de temas contractuales a tener en cuenta, pero la idea es trabajar con las provincias, que son los que tienen los recursos, para ver cómo podemos incluir en los próximos planes de renovar este recurso. ¿Se va a hacer mañana? No creo. ¿Se va a hacer dentro de 10 años? Tampoco. Entonces la idea es que en los próximos años esto se pueda desarrollar y concretar. Este slide es un slide más, es diferente a lo que veníamos hablando. ¿Por qué? ¿Qué es el proyecto PERMER? El proyecto PERMER es proyecto de energía renovable para el mercado rural. ¿Qué quiere decir el mercado rural? Hay hoy en Argentina 100 localidades que no tienen energía. O sea, ustedes producen la energía, ustedes ven por la calle que tienen las líneas de distribución, pero hay lugares a los cuales la energía no llega. Y una cosa es que no llegue a una casa, otra cosa es que no llegue a toda una localidad. O sea, hay localidades en Argentina que hoy todavía no tienen acceso a la energía. Entonces, ¿qué es lo que buscó este programa PERMER? Tratar de encontrar la manera más fácil para cubrir las primeras necesidades de energía. ¿Cómo se llegó a esta decisión o cuál fue la solución que se puso en práctica? Paneles solares, pero no parques de miles de kilómetros. Paneles solares chiquitos que se instalan en cada casa para que al menos la gente pueda tener electricidad para iluminación, para la radio y para el celular. Esas son las 3 necesidades que consideramos que con un panel solar se pueden cubrir. Me van a decir, ¿y la heladera? Y el problema de la heladera, ¿cuál es? Que para tener heladera necesito energía todo el tiempo. Yo no puedo apagar, prender. Y para eso necesito un tendido eléctrico. Entonces, la primera medida fue, hagamos aunque sea que tengan iluminación y acceso a lo que sería la conectividad. Y en segundo lugar está la parte de hacer llegar con el tendido eléctrico a estos lugares. Vamos a simplificar esto. Vieron que hay distintos ministerios en los gobiernos. Tenés el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía. Entonces lo que se busca es empezar a trabajar entre ministerios en los temas en los cuales tenemos puntos en común. Y energías renovables era uno de los que teníamos puntos en común, porque toda la gente de ciencia y tecnología está tratando de desarrollar esto, y nosotros lo necesitamos por el tema de energía. Entonces se van firmando convenios entre ministerios y entre subsecretarías, ¿para qué? Para desarrollar esto. Esto es el CENERE. ¿Qué es el CENERE? Es el Centro Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética. ¿Se acuerdan lo que les dije de eficiencia energética, que era cómo cuidar la energía? Va muy de la mano con todo lo que es energías renovables. Y lo que queremos es que haya un único centro nacional que pueda nuclear todas esas actividades. No quiere decir que sea el centro que va a hacer la investigación. No, el centro lo que quiere es ver qué está haciendo cada uno para poner a todo el mundo en común y que no haya 2 lugares en Argentina en el cual se está desarrollando el mismo tema y que la gente no lo sabe. Y la idea también es fomentar justamente la investigación, el desarrollo, la consulta con organismos internacionales. Ese es como el alma mater de este centro que, si Dios quiere, se va a crear antes de fin de año. Y después, un segundo convenio que se firmó es con una empresa pública que se llama INVAP.
¿Qué hace INVAP? INVAP es muy conocida por hacer satélites, por hacer reactores nucleares, por hacer desarrollos aplicados de investigación de alta tecnología. ¿Y qué fue lo que les pedimos? Dijimos, bueno, mira, en Argentina hay mucha energía solar, la de los paneles, que es la que conocemos todos. Pero hay otra que se está desarrollando, que es esta que ven acá. ¿Y por qué esta es diferente? Porque la idea de esta es que ustedes pongan un montón de espejos alrededor de un punto y que la luz rebote en el espejo y se concentre en un punto. Y en ese punto, ¿qué va a haber? En este caso, por ejemplo, sales fundidas. Es un fluido que se va a calentar y ese fluido va a ir a un tanque gigante, como si fuese un tanque de diésel. Y ese tanque de sales fundidas después va a hacer funcionar una turbina y nos va a permitir tener energía de día y de noche. Entonces, esta es la principal ventaja que se está buscando para convertir la energía solar en un almacenamiento térmico, que son estas sales, que después van a hacer girar una turbina. Entonces, cuando esta turbina funciona con las sales, genera vapor, la vapor se gira la turbina del alternador, y la sal cuando se enfría, ¿qué hace? Vuelve por una bomba hasta el punto de arriba de todo. ¿Lo ven? Ese que está en la parte blanca. Y ahí se concentran todos los rayos solares durante el día y se calientan. Entonces lo que yo tengo que tener es una cantidad de sales suficientes para calentarlas en 6 horas y usarlas en 24. Entonces ese es el principio. Es como tener una batería, solo que en este caso, al no tener una batería eléctrica, tengo una batería de calor. Y este calor lo voy a usar para calentar vapor, que me va a permitir tener mi turbina generando todo el tiempo. Ya que lo que dijimos antes, acuérdense que no todo el tiempo generamos. Con esto es una manera de encontrar una solución a la energía renovable que a veces es más intermitente. Entonces, este es un desarrollo que hay una que se está haciendo ahora en Chile. O sea, queremos de vuelta tomar un poquito la delantera en todo lo que serían tecnologías de punta. De todas las que había, ¿se acuerdan que dijimos mareomotriz, undimotriz? Solar concentrado es otra, se eligió esta. ¿Y ustedes dónde creen que se va a poner? En el noroeste argentino. ¿Por qué? Pues donde más sol tenemos. Entonces la idea ahora es terminar de desarrollar un concepto teórico para saber cómo se va a hacer. Y una vez que tengamos el modelo y digamos, bueno, se puede hacer, definir el lugar y construirla. Estamos recién en una fase en la cual estamos haciendo los primeros estudios para firmar el contrato de investigación. O sea, no es que se va a hacer mañana. Pero ya hay una idea de empezar a trabajar en esto porque creemos que para la región del noroeste es una solución para la energía continua. Y por último, para ir terminando, vamos al tema de los recursos, que ya dijimos dónde está cada recurso. Lo que se busca es tener un mapa. Un mapa como los que tenemos en el colegio con las montañas, un mapa de recursos. Saber en cada punto cuál es la radiación solar, cuáles son los vientos o cuáles son los distintos ríos que tenemos para hacer una empresa o una represa hidroeléctrica. O donde tenemos potencial biomásico. Y todo eso ya lo pueden ir viendo en esa página. Esa página es el SIG, que es el Sistema de Información Geográfica. Si ustedes entran ahí, van a tener el mapita de la izquierda, el de la derecha primero, y cuando ahí entren en los mapas web o en el visor, van a poder ir seleccionando las distintas energías y les va a mostrar en el mapa de la Argentina dónde tienen más y dónde tienen menos. ¿Y eso para qué creen que sirve? Y si yo tengo que ver en dónde voy a hacer mi proyecto, lo primero que voy a buscar, ¿qué es? ¿Qué tecnología uso? No. Lo primero que voy a ver es dónde está el recurso. Y una vez que sepa o haya identificado los distintos puntos donde hay mayor recurso, busco la tecnología adaptada para ese recurso. ¿Está claro eso? Perfecto. Estos son más o menos algunos de los mapas que se sacan. Este es para la energía solar. Los colores les va a indicar dónde hay más y dónde hay menos, y también cómo varía de diciembre a junio, porque no podemos pretender tampoco, si hacemos un proyecto, que haya sol parejo todo el año. En invierno tenemos menos horas de luz, en verano tenemos más horas de luz. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces se busca hacer un promedio de todas las horas de luz en todos los lugares, en todo un año, para generar estos mapas. Lo mismo para la energía eólica, se van a medir los vientos. Y cuando medimos los vientos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? También los lugares, la época del año y la altura. ¿Por qué la altura? Porque mientras más alto esté, puedo tener un viento distinto. Y yo puedo poner
mi aerogenerador, mi molino eólico, lo puedo poner a 3 metros, a 6, a 15 o a 45. Entonces es importante también conocer esto en función de la altura para saber qué tipo de molino y a qué altura lo voy a poner. Lo mismo para la biomasa, para las energías marinas, que es lo que les dijimos antes, de esta que tiene un dimotriz, que es la que mide las olas, y después hay una que se llama mareomotriz, que sería como poner una turbina bajo el agua, y si el agua va desde una bahía hacia adentro, de una bahía hacia afuera, cada vez que el agua se mueva por una corriente marina va a hacer girar esta turbina que va a generar energía. Estas son tecnologías que están todavía en desarrollo. ¿Ya hay países que la tienen? Sí. ¿Están probadas y se demostró que hace 20 años que funcionan? No, llevan 5, 6, 4. Entonces nosotros estamos en la fase de ir estudiándola, ir midiendo el recurso, donde sería que habría más corrientes para justamente después lanzar el desarrollo. Bueno, creo que fuimos barriendo todos los temas, arrancando desde las fuentes de energía primaria, que eran, ¿se acuerdan?, las naturales, las fuentes secundarias, que es la que venían después de una transformación, cómo se fueron insertando las energías renovables, por qué son importantes las energías renovables, porque tenemos hoy la dependencia de la energía convencional o no renovable. Vimos también que a lo largo de todo el país cuenta con una capacidad muy grande para generar los distintos tipos de energía renovable. Vimos que en el 2015 se votó esta ley, la 27191, que lo que hizo es entender de qué manera se podía favorecer estos proyectos por sobre los proyectos de energía térmica para que la gente produzca más energía limpia y renovable, más que energías térmica. Vimos también que con lo de Permer, los paneles solares nos permiten llegar a zonas que no tienen acceso a la energía. Entonces es una manera de empezar a mitigar este problema y no esperar a que llegue el tendido, sino que ya desde hoy empezar a solucionar este problema esperando a que llegue el tendido eléctrico. Que el próximo paso que queremos dar desde la parte de los planes de renovar es la geotermia. Y por último, en un futuro, tratar de tener una generación mucho más distribuida, en el cual cada uno pueda generar desde su casa e ir vendiendo y comprando en función del uso. Esos fueron más o menos los temas que fuimos viendo. Así que si ahora ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran que clarifiquemos, la palabra es de ustedes. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor Siroit, por su presentación, muy esclarecedora y optimista. Energías limpias no son necesariamente totalmente limpias, sería bueno aclararlo. Se necesitan recursos minerales para construir paneles solares y se necesita también la previsibilidad de lo que van a ser los residuos a futuro de todo eso. Entonces es un paso mucho mejor que el que tenemos ahora, notablemente mejor, pero hay que generar conciencia de que no es 100% limpia, ¿sí? Son mucho mejores, no estoy poniendo en discusión que ese es el camino correcto, digo que también se necesitan otras políticas que vayan acompañando esto. Ese es un comentario. Segundo, porque tenía tantas, pero lo hago muy breve. Segundo, pude visitar la planta Solana en Arizona, que es parecido al modelo de Chile, donde hay 32.000 paneles solares que calientan sales, y ahora veo que las baterías de litio como almacenadoras están ganando ese mercado en comparación con este. Y mi pregunta es concreta, es el costo de las energías comparativamente con las convencionales o ese mismo proyecto de chileno, ¿se entiende? Es decir, se puede generar, pero ¿es competitiva esa energía? Y lo tercero, las redes inteligentes, que me parece un tema apasionante, si hay un lugar, algún comentario y nada más. Bueno, vamos a agarrar los 3 puntos. El primero, lo que dijo es, la energía limpia no es siempre limpia. Y tiene razón, todo lo que nosotros hagamos tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que se pensó para justamente medir ese impacto? Capaz que ya lo escucharon nombrar, que es lo que se llama la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es, desde el momento que yo empiezo a buscar para extraer algún producto o fabricar algún componente para fabricar algo, empiezo a medir todo el consumo de dióxido de carbono desde que empiezo a buscar la primera materia prima hasta que entrego el producto final en el cliente. Toda esa cadena va a ir agregando dióxido de carbono por extracción, por transporte, por fabricación, por modificación,
por almacenamiento, por cualquier razón, actividades que generen dióxido de carbono se van a ir registrando. Entonces, van de la mano con toda la parte de producción limpia de emisiones durante la generación. Pero no hay que olvidarse lo que dijo recién, que es otro de los factores que se mide, es la huella de carbono. Simplemente que no se ponen en la misma botella o en el mismo recipiente, ya que son comparables de maneras distintas. Entonces hay que tener en cuenta que se usan los dos para saber cuál es el impacto ambiental, pero no se miden de la misma manera o en el mismo componente. El segundo tema era las baterías de litio o... Correcto. Vieron que dijimos que este sistema de sal lo que nos permitía era tener energía de noche. Hay muchos otros sistemas y muchos más antiguos que se usan para este sistema. El primero que se usó es el agua. ¿Cómo que el agua? Sí. Muchas veces cuando se tenía energía, ¿qué se hacía? Se mandaba el agua para arriba y cuando después había que usar energía, se hacía caer el agua y hacerla girar por algún tipo de turbina. Entonces lo que hacía es almacenar la energía por altura en el agua. Hoy en día lo que se buscó antes que el sistema de sales fueron las baterías. Y las baterías al principio tuvieron un costo muy, muy elevado. Se hablaba de más o menos $300 por kilowatt-hora. O sea que era un costo muy, muy elevado. Ese costo está bajando. ¿Y qué ventaja tiene Argentina con respecto a ese tema? Que en el norte de la Argentina, principalmente en Jujuy, tenemos una de las reservas más grandes de litio. Y litio es todo lo que usan los celulares. Si ustedes miran las baterías de sus celulares, casi todas son de ion litio. Entonces, esos componentes son los que nos permiten almacenar energía eléctrica. Entonces él decía, bueno, ¿y conviene hacerlo más con la parte de litio o más con la parte de sales? La respuesta para mí es con las dos. ¿Por qué con las dos? Porque nosotros no tenemos que olvidar que lo que tenemos que buscar es la diversidad de la matriz energética. Yo no quiero tener solamente energías renovables, porque el día que yo tenga un problema de sol o de viento, pongo en riesgo el abastecimiento. Yo lo que necesito es que sea lo más diversa posible, que combine nuclear, hidroeléctrica, un poquito de térmica, un poquito de solar, un poquito de eólica, un poquito de biomasa, para que justamente si hay algún impacto en una de ellas, todas las demás pueden salir a poner los hombros y decir, no hay drama, no hay un impacto en la gente. Lo mismo con este tipo de energía. ¿Las baterías de litio son caras? Sí, son caras. ¿Me permiten ganar más horas? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y en algún momento las voy a poner para justamente mitigar el riesgo cuando yo tenga mucha producción renovable. Y lo mismo con este tema de las sales. El riesgo que tienen las sales hoy es que no es una tecnología que está 100% probada. Por eso, nosotros lo que hicimos, en vez de salir directamente a licitar a alguien que haga una planta solar, como hicieron en Chile, dijimos no, hagamos un paso intermedio. Si nosotros tenemos los recursos, hay gente acá que está muy, muy capacitada, caso INVAP, digámosle al INVAP que hagan ellos un estudio para hacer nuestra planta con nuestra tecnología, y si después de nuestros estudios vemos que todos los problemas que hubo en otras plantas, la gente del INVAP logró solucionarla, le damos para adelante. Pero sí, para mí las dos soluciones, por más que tengan costos diferentes, hay que hacerlas por un tema de diversidad. No podemos concentrarnos en el litio porque el día de mañana el litio es lo mismo, es un recurso no renovable. Entonces no podemos tener hoy las decisiones que pueden impactar dentro de 40 años de orientar completamente una decisión energética sin tener en cuenta los impactos o las posibles consecuencias de acá a 10, 20, 30, 50 años. Y el último, las redes inteligentes. ¿Vieron lo que dijimos de generación distribuida? Generación distribuida era te doy, me das, te compro, te vendo. El concepto de red inteligente va un pasito más allá. ¿Qué quiere decir que va un pasito más allá? Quiere decir que además de poder seleccionar si vos estás vendiendo energía o comprando energía, el sistema te va a decir en qué momento te conviene consumir y en qué momento te conviene vender. Y vos decís, ¿y a mí para qué me sirve? Si yo cuando necesito energía la necesito. Y no, porque hay muchas actividades que uno las hace por automatismo. Por ejemplo, lavar la ropa. Si yo a ustedes les digo que hay una red inteligente que me dice, mira, en este momento tenemos un exceso de energía porque todos nuestros paneles están generando y no hay gente que la consuma, yo en el medidor inteligente lo que te voy a decir es, prende ahora todos los equipos que puedas prender en cualquier momento del día porque consumís energía barata. Y al mismo tiempo te voy a decir, si son las 9 de la noche y vos querés usar el lavarropas o el lavaplatos, te voy a decir, si podés, programalo y programalo para las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener menor consumo y eso me permite evitar, ¿qué cosa? El pico. El pico sería, este es el consumo, va siendo así. Entonces, yo no puedo decirle a todo el mundo que haga esto obligándolo. Lo que puedo es ir informándole con los medidores inteligentes para que la gente vaya autonivelándose
y consumir cuando están estos picos, que hay exceso de oferta y poca demanda. Y al revés, cuando vieron que se apagó la luz muchas veces, se les corta la luz, se cae la red. ¿Eso por qué es? Porque hay gente que necesita más energía de la que yo le puedo dar. Entonces, si yo tengo que dividir la energía que tengo y no tengo suficiente, automáticamente el sistema, ¿qué hace? Se protege. ¿Y cómo se protege? Se desconecta. Porque no le puede entregar toda la energía que necesita. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, atención, rojo, estamos llegando al límite de producción en ese momento. Entonces, la gente automáticamente se va desconectando los equipos que puede desconectar para evitar esto. Una manera que se hizo fueron cuando dijeron atención con los aires acondicionados, pero se hacía de manera global, era bajen los aires acondicionados porque si no, perdemos todos porque no se llega a producir la energía que necesitamos. Imagínense que eso lo podemos tener en una casa y que el propio medidor que tenemos nos va diciendo consumí más, consumí menos, porque pones en riesgo la red. Sería un avance muy, muy grande, que ya hay ciudades que funcionan así. Acá en Argentina hay algunas localidades que se está usando como pruebas piloto. Rosario avanzó mucho en esos temas. Hola, buenas tardes. Muy interesante la exposición y sobre todo saber estas tecnologías nuevas que se piensan usar en Argentina. Ahora mi pregunta concreta es, en el caso de los paneles solares, estando en la región del NOA, específicamente en Cafayate, se está por poner una planta de paneles solares ahí, y ligada a la pregunta del doctor Lencina sobre, aparte de la huella de carbono que hablaste, sabemos que para la fabricación de paneles se necesita de la industria extractiva. Quería que me aclares brevemente de qué están compuestos los paneles solares, qué materiales lleva y qué se piensa en el momento de la disposición final, porque son 20 años y cada 20 años se renueva. ¿Qué se hace en otros lugares del mundo? ¿Qué se contempla en los estudios de impacto ambiental para la disposición de esos residuos? Excelente pregunta, hay una parte que te voy a responder y una que no, que lo que voy a tener que hacer es ir a averiguar la respuesta. Principalmente son paneles que usan silicio. Después los demás componentes tendría que averiguar exactamente cuáles son los componentes que se usan. Hoy en día, de la manera en la que se fue avanzando con el tema de paneles, hay casi te diría el 95% de los paneles se producen en China. Lo que hizo China en dos temas principalmente de energías renovables fueron baterías y paneles. Porque tiene una tecnología que es relativamente simple y un volumen de consumo interno que es gigante. ¿Se acuerdan que el primer gráfico que les mostré sobre la instalación? China es líder en energías renovables y uno, sin embargo, por ahí no lo imaginaba al mercado chino como un mercado emergente en este tema. Y sin embargo, sí. Entonces, la fabricación de los paneles y las baterías está manejada por ellos, por eso es que por ahí a mí me cuesta más decirte exactamente con qué están compuestos, ya que no profundicé ese tema. De la misma manera, el tema de la disposición, tampoco sabría qué decirte. ¿Qué se hace con esos paneles? Tendría que ir a fijarme en el estudio de impacto ambiental de cada uno de los proyectos. No lo dijimos durante la charla, pero cuando uno se presenta para un plan renovar, lo que dice es capacidad que va a entregar, a qué precio, en dónde lo va a hacer y que tiene un documento firmado por el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, en el cual durante toda la etapa explica cuáles son los riesgos y las mitigaciones para el medio ambiente. Y ahí entra la parte de la disposición una vez que se llega a la vida útil. Tendría que ir y fijarme en detalle qué se propuso en cada uno para poder responderte. Bueno, gracias. Te quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué consideraciones en la política y en el análisis estratégico, en el desarrollo de las energías renovables, ustedes le están dando a las energías renovables de base frente a las energías renovables de generación discontinua, como la solar o la eólica, a sabiendas que en las energías renovables de base tienen características, en algunos aspectos, más positivas en la temática de medio ambiente, fundamentalmente en el tema desarrollo de vida, frente, por ejemplo, a energía eólica, que vos sabés que genera desertización, afecta a las migraciones de pájaros, cuando, por ejemplo, una energía geotérmica o energía de una represa hidroeléctrica son focos de agua que generan desarrollo biológico. ¿Qué política tienen previsto frente a esa circunstancia cuando, por lo general,
los países que tienen recursos geotérmicos le dan prioridad al desarrollo geotérmico frente a la solar y eólica. Sí, muy pertinente. Es tal cual como lo dice usted. Las energías solar, eólica, son intermitentes. El punto de partida que tenemos en Argentina es, vamos a ponerlo, favorable. ¿Por qué? Ponerlo ya hoy, 2017, ya vimos los problemas que tuvieron en Alemania, en España, por este problema de la intermitencia, porque llegaron a 30% estos valores, y no solamente por un tema de medio ambiente, digamos, en la instalación, sino por un tema de gestión en la red. Gestionar esto en la red es imposible cuando uno tiene una variabilidad que puede ir de 0 a 100, porque basta que se nuble durante un par de minutos que la caída de la generación solar es tremenda y basta que cambien los vientos de dirección para que la caída y el impacto en la red sean muy grandes. Sin ir más lejos, en la parte de transmisión también, desde el momento que yo le asigno una potencia máxima a la red, por más de que no esté produciendo, no puedo inyectar otra fuente de generación. Entonces, el problema es real y concreto. ¿Qué se hizo entonces para mitigar esto o para planificar el futuro de esto? Estamos partiendo de tan abajo que hasta que no lleguemos, aunque sea al 5, 10, 15%, todavía no es un problema que nosotros consideramos como prioritario para resolver hoy. Sin embargo, sí para planificar hoy. La principal solución que vimos hoy es en el almacenamiento. Lo que se busca en los próximos planes de renovar es integrar de manera obligatoria el almacenamiento con la generación. Eso quiere decir que uno tenga las baterías conectadas on-grid con el sistema de generación y que no vaya directamente a la red generando esto, sino que nos permita modular la frecuencia. Entonces, por ahí un parque eólico de 20 megas se convierte en un parque eólico de 10 megas, porque en cuanto supera los 10 megas de producción, inyecta en baterías y carga. Y eso permite que en vez de generar 6 horas, genere 12 con la mitad de potencia, pero más potencia base. Ese es uno. Con respecto al tema de la geotermia, por eso está puesto hoy como prioridad. ¿Por qué no se puso antes? Porque había mucha complejidad política en desarrollar ese tema. ¿Por qué complejidad política? El recurso no le pertenece a la nación. El recurso le pertenece a la provincia y a veces ya lo tiene concesionado el recurso. Entonces es un tema que lleva mucha discusión para entender que no es el Estado nacional por un lado o la provincia por el otro. Necesitamos poner en conjunto la parte de venta de energía con la parte de recurso natural para que los dos podamos tener un beneficio mutuo en el cual se pueda concesionar el área, pueda haber regalías para la provincia y también pueda haber venta de energía para la red. Sobre todo sabiendo que es energía de base, que es la energía que nos permite reemplazar de manera directa la térmica. Para tu conocimiento, la Argentina tiene 37 volcanes activos y las condiciones para desarrollo geotérmico probablemente puedan superar las de México, siendo una potencia México. Por lo tanto, el haberlo incluido en el Plan Renovar es un principio de ejecución como para poder difundir y promover y más sabiendo una inversión de esa característica. Tenés el ejemplo de Cerro Pabellón con Chile. Y más sabiendo que la Argentina fue precursor con Copahue en la década del 70 y la década del 80. No es que estamos hablando de gente improvisada que va a hacer esto por primera vez. Ya se hizo. ¿Por qué se dio de baja este proyecto de Copahue en su momento? Porque hubo una caída del precio del petróleo. Entonces hubo un montón de coyunturas económicas y políticas que hicieron que se pudiera poner este tema sobre la mesa ahora. Era muy difícil que yo saliese a licitar la geotermia cuando no tenía ningún tipo de experiencia con ninguna otra renovable, sabiendo que la complejidad de la solar no es la misma que la complejidad de la geotermia. Entonces, habiendo lanzado ya dos planes, el 1 y el 1.5, el Renovar 2.0 se lanza ahora, sí, en el mes de agosto. La idea es que en el próximo ya tenga la geotermia y arrancando con algunos de los desarrollos existentes para no tener todo el riesgo de la exploración, que eso hace que hasta que la Argentina no lo tome como política de Estado de hacer ella misma algunos pozos para después licitarlos con un grado de incertidumbre menor, es muy difícil hacer que esto genere un efecto cascada en las demás concesiones. Por eso arranquemos con una, aunque sea, que tenga el potencial probado, desarrollado y ya con producción de un par de años, para después, como ejemplo, eso que permita atraer a nuevas compañías y que los estudios que se están haciendo hoy de prospección terminen en estudios de exploración, pozos de test, que se pruebe la calidad del vapor, si es saturado, si tiene agua, y después de eso hacer unos estudios de generación mucho más precisos que lo que se tiene hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno.